Listo, muchachos, arrancamos. Bien, compañeros, pues bueno, vamos a comenzar este diplomado o esta especialidad en el uso de ODI Service. No solamente vamos a estar viendo el uso de ODI Service, sino que bueno, lo vamos a intentar hacer un poquito más integral, vamos a estar metiendo un poquito de diagnóstico, un poquito de terminología, por ahí un poquito de programación para que bueno, dependiendo de pues el rubro en el que estén, si son programadores, si son cerrajeros, si son mecánicos, pues le encuentren utilidad, ¿no? Vamos a estar viendo todo lo que se puede hacer con Odis, así desde programar un control de gol hasta activar unas funciones, ajustes básicos, cómo programar a lo mejor una transmisión, cómo hacerle el ajuste básico, el aprendizaje, cómo programar un cuerpo de aceleración, cómo cambiar un coding, cómo hacer un ajuste básico de una dirección. Vaya, todo ese tipo de cosas las vamos a estar viendo en la parte de Odis Service, todas sus propiedades que sean, o bueno, todas las funciones que tenga de manera offline, es decir, 50. Pero bueno, nosotros, antes que todo de trabajar con el software, porque bueno, sería muy fácil yo llegar y enseñarles cómo abrir el software y cerrarlo y empezar a diagnosticar, pero bueno, no tiene mucho sentido si ustedes a lo mejor si no han trabajado claramente mucho Volkswagen y tienen por ahí esa duda de cómo se trabaja, por qué se dicen ciertos términos, etcétera, pues aquí lo ideal es que empecemos desde lo principal, que es principalmente identificar el tipo de coche en el que estamos trabajando, porque créanme que más de una vez me ha pasado que muchas personas o colegas no saben identificar el sistema o el coche en el que están trabajando y eso les puede llevar pues para empezar a tener problemas como meterse en una situación a lo mejor en la que no estaba contemplada porque a lo mejor es un sistema más avanzado o tiene cierta complicación o a lo mejor hicieron un procedimiento mal pensando que se hacía de una forma como un vehículo que ustedes conocían, etcétera. Entonces, lo principal, y yo creo que uno de los principales problemas que tiene el grupo Volkswagen para que ustedes puedan trabajar es la identificación. Desde la identificación del vehículo, muchas personas ya están mal, porque luego quieren o piensan que porque el coche se ve igual por afuera y a lo mejor son de años diferentes, pues el vehículo es igual y lo trabajan igual el 2011 que el 2017 y muchas veces no es así. Por lo menos Volkswagen tiende a hacer mucho lo que son refrescos o actualizaciones de modelo, ¿no? Entonces, aunque nosotros veamos que el coche exteriormente es muy similar al anterior, pues a lo mejor nos vamos a topar con que toda la electrónica ya le adaptaron la electrónica de un coche más nuevo y entonces ya funciona de otra forma, ya no es como el coche anterior, o le cambiaron el motor, le cambiaron la computadora. Créanme que eso les va a servir inclusive como hasta para revisar si una refacción es compatible, porque luego nos pasa que, no sé, por poner un ejemplo, hace rato nos sucedió que una persona compró una mecatrónica para una camioneta Tiguan 2015, ¿no? Y bueno, a lo mejor la persona pues no controla mucho de las generaciones de las camionetas y todo eso, y él la vio igual. Total que él compró una mecatrónica de una Tiguan 2018. Y bueno, la va a montar y en el momento que la va a montar se da cuenta que es una mecatrónica totalmente diferente, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cosas, lo ideal es que ustedes empiecen a trabajar por la identificación del coche. En todas las informaciones técnicas del grupo Volkswagen, ustedes siempre van a basarse en el BIN. Ustedes van a tener un número de serie de 17 dígitos y a pesar Y bueno, ¿cómo lo podemos decir? A pesar de que muchas veces el coche cambia de nombre según el mercado, porque pues muchas veces sucede que dependiendo del tipo de mercado, del país donde se vende, le podrían inclusive cambiar el nombre, ¿no? Entonces ustedes también suelen tener algún tipo de complicación porque a lo mejor quieren buscar un vehículo en una información técnica con tal nombre y generalmente a lo mejor Volkswagen lo llamaba de otra manera internamente y pues nunca lo van a encontrar o algún conflicto de año modelo, etcétera. Entonces, aquí nos vamos a dejar de pelear con el nombre, con todo ese tipo de cosas. En el grupo Volkswagen, lo que va a mandar siempre va a ser el séptimo y octavo dígito del BIN.
¿Qué me va a indicar el séptimo y octavo dígito del VIN? Siempre me va a corresponder o a indicar al dígito o el identificador de chasis o de plataforma de mi vehículo, ¿ok? Por lo que si yo sé que voy a trabajar en un Jetta y me dicen un Jetta 2011, por así decirlo, lo que yo no sé es que en México, por ejemplo, en el 2011 se vendían tres tipos de Jetta. Se vendía el Jetta clásico, se vendía el Jetta bicentenario y todavía algunos meses del año 2011 se llegó a vender el Bora. Generalmente, pues este se puede decir que es el mismo coche, pero no, realmente son tres generaciones del mismo vehículo. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar una generación de un vehículo o de una serie de vehículos también? Igual, con el séptimo y octavo del VIN. El séptimo y octavo del VIN, además de identificarme el vehículo en el que estoy trabajando, muchas veces, o la mayoría de las veces, en toda la información técnica del grupo Volkswagen me va a identificar la generación del vehículo en el que yo estoy trabajando, ¿ok? Así que si yo necesito buscar cierta información, necesito saber qué generación de coche estoy trabajando, me voy a basar en el séptimo y octavo del VIN. Cada coche o cada generación de coche tiene su propio séptimo y octavo del VIN. Por ejemplo, el Golf de séptima generación, nosotros lo podemos identificar porque en el séptimo y octavo del VIN tiene un 5G o un AU. No va a tener otra cosa. Yo ya sé que si veo séptimo y octavo del VIN, dice 5G o AU, yo ya sé que este es un coche de un Golf MK7 que por ahí se hizo del 2013 al 2020, ¿no? Igual, los famosos Bora. Si yo me fijo en el séptimo y octavo del VIN de un Bora, me voy a dar cuenta que el séptimo y octavo es un 1K. Lo que es a lo mejor un Polo, un Vento o un Polo India, me voy a dar cuenta que el identificador de chasis que tiene es 60 o 6R. Un Jetta MK6 siempre va a tener el identificador de chasis 16 o AJ y así. Yo puedo irme aprendiendo o por lo menos identificando los identificadores del VIN y puedo empezar a relacionar con qué tipo de coche estoy trabajando. ¿Para qué también me va a servir identificar un coche por el séptimo y octavo del VIN? Bueno, me va a servir para buscar información técnica en los portales de información de Volkswagen, como Elsa Win, Elsa Pro, Elsa Online, porque pues ahí no le puedes meter el nombre, él siempre va a trabajar sobre el identificador de VIN. Si yo entro a una plataforma de información y le meto 1K, ella sabe que voy a trabajar en un Jetta, un Bora, un Golf de quinta generación. Le meto un 9M, ella sabe que voy a trabajar en un Jetta, un Golf de cuarta generación o un clásico. Le meto, por ejemplo, un KM y él ya sabe que voy a trabajar en un Seat Formentor y así. Para eso también me sirve identificar. Y bueno, algunas veces suele pasar que dependiendo del país, pueden hacerle algún tipo de adecuaciones a los coches con el fin de abaratarlos o a lo mejor ponerle un motor en especial, no sé. Y muchas veces suceden problemas como el del Jetta MK6. ¿Por qué les voy a contar el caso del Jetta MK6? Porque pues es muy curioso. Por ejemplo, si yo, Maestro Alexei, disculpe que le interrumpa. dígame, Ese que está de último, ¿qué marca es el blanco? Ese es un Cupra. ¿mandé? El que está de último, ¿qué marca es? Es un Cupra. Seat o Cupra. Ok. Sí. Hay otro que se llama Atlas, que yo no lo miro ahí, que aquí en Estados Unidos hay bastante. Bueno, el ¿Con Atlas qué, es una camioneta de Volkswagen sí, con qué dígito se encuentra ese en el número 7 y 8 del BIN? con un CA. Cuando tú veas CA, ya sabes que es, vamos, por ejemplo, a ejemplificar lo que dice el compañero, porque ese es un caso interesante también del Atlas. A lo mejor me imagino que el compañero está en el norte, ¿no? Y nosotros que estamos aquí en México, aquí no se llama Atlas, compañero, acá se llama Terramont. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, ¿cómo abordarías tú el problema de que quieres buscar una información técnica y acá se llama Atlas y allá se llama Terramont? Tú no te tienes por qué preocupar porque tanto Atlas como Terramont, a pesar de que se llamen diferentes, son exactamente el mismo coche.
¿Cómo sé que es el mismo coche? Porque si yo veo el identificador de chasis en el BIN, que quedamos que es séptimo y octavo, yo voy a ver que tiene un CA. Voy a hacerlo más grande. Ah, bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, CA es, por ejemplo, un Atlas o un Terramon. Un BU, por ejemplo, sería un Jet MK7. Un A3 sería un Passat. Entonces, ustedes pueden ver que cada vehículo tiene su propio identificador de chasis. Así se llama aquí, acá no sé, Atlas, y en China se llama Taigon, y en otro país se llama Nibus o no sé. Si comparte o tiene el mismo séptimo y octavo del BIN, se entiende obviamente que es el mismo coche, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá les digo, tienen un ejemplo de cómo cada vehículo tiene su propio identificador de chasis. También les digo, ¿para qué me sirve el identificador de chasis? Para encontrar o identificar las generaciones de un coche en particular, porque por ejemplo, no es lo mismo poner Jetta 2010 y me salen estas Jettas, ¿no? Puede ser un Bora, puede ser un Jetta clásico o puede ser este Jetta, porque en México eso pasó. En el año 2010 y 2011 se vendían estos tres Jettas. Se vendía Jetta clásico, se vendía el Jetta o tipo Bora y se llegó a empezar a vender el Jetta de sexta generación. Entonces, para yo no tener este tipo de problemas, es más fácil que yo identifique por la generación. Y en Volkswagen y todas las unidades o todos los vehículos del grupo Volkswagen, que ahorita vamos a ver qué marcas son, se identifican de la siguiente manera. Si yo quiero buscar un coche de una generación en particular, simplemente pongo el nombre del coche, por ejemplo, eh, Audi A3, y veo el séptimo y octavo del BIN, y generalmente, a lo mejor el primer Audi A3, el del 99, el 2002, va a tener un 8L, y es el Audi A3 de primera generación. Luego, la siguiente generación, ¿cómo le identifico? Bueno, el del 2004 en adelante ya tiene un 8P y ya sería este Audi A3 de siguiente generación. Ahora vamos a ver el que le sigue de esta generación. Ya no tiene un 8P, sino que el identificador de chasis ahora es un 8B. Y bueno, ahora ya encuentro que es el Audi A3 que se hizo del 2013 al 2020, ¿no? Otra vez quiero buscar la siguiente generación, que el Audi A3 que se hace del año 2020 en adelante, ahora tiene un 8Y. Y bueno, encuentro que es el nuevo Audi A3 del año 2020 en adelante. Para eso también me sirve un identificador de VIN, porque así yo puedo delimitar o puedo encontrar exactamente qué generación de coche estoy trabajando. Cada generación de coche, sea Audi, sea Volkswagen, sea SEAT, así sea, no sé, de la gama de León, cada generación tiene obviamente su propio séptimo y octavo del BIN y así yo los puedo identificar. Mismo ejemplo, SEAT León 1M y me sale que es el de primera generación, el cuadradito, ¿no? Le pongo 1P, que es el de siguiente generación del año 2004 en adelante, y me sale que es este León que se hizo del año 2005 al 2013 por ahí. Le pongo 5F o tipo 5F y ya encuentro que es el León del año 2013 al 2020, por ejemplo. Y ya pongo, por ejemplo, el último León, que si yo veo su identificador de BIN, tiene un KM, y bueno, encuentro que es la última generación que salió por ahí en el año 2021, y bueno, a lo mejor se hace por ahí hasta el año 2026, ¿no? Entonces, el identificador de BIN también me sirve para identificar las generaciones de un vehículo en particular. Solo identifican chasis, lo que estamos comentando, identifican chasis, identifican generación
o un tipo de vehículo en particular. La gráfica nuevamente, ok, ponemos la... Recuerden que este material lo van a tener ustedes, así que no se estresen. ¿Ok? Entonces, si yo viera mi séptimo y octavo del bin, yo puedo identificar, como vemos acá en esta imagen donde dice position, séptimo y octavo model, cada dígito, por ejemplo, BU es un Jetta, AT es un Beetle, AU es un Golf, Golf GTI o Golf R, A3 es un Passat y así, de esta manera yo puedo desde el séptimo y octavo del BIN entender qué coche estoy trabajando o qué generación, la puedo googlear, puedo ver qué coche o qué tipo de sistemas en el que estoy trabajando, ¿ok? También ustedes, vamos a ver por acá. Oh, pueden entender de manera a lo mejor un poco más fácil. Vean, por ejemplo, acá tenemos la identificación interna de todos los vehículos de Volkswagen, como tenemos, vamos a resaltar acá, por ejemplo, aquí, 1B. ¿Qué es un 1B? Es un cabrio. ¿Qué es un 1J? Un Golf y Jetta del año 1999 en adelante, ¿no? Vamos a buscar una que esté un poco más interesante. Ah, por ejemplo, aquí. Generalmente en toda la información técnica del grupo Volkswagen, como les digo, yo no voy a basarme en el nombre, porque el nombre puede ser engañoso, puede cambiar de un país al otro, puede haber alguna discrepancia en ese tipo de cosas. Entonces, ¿en qué me voy a basar? En el código de modelo o identificador de chasis, que es el séptimo y octavo del BIN. Acá, de hecho, esto es una tabla interna de Volkswagen donde indica, según el año modelo, qué motores tenía ciertos vehículos y qué transmisiones. Estas se las vamos a regalar porque yo sé que muchas veces tienen la duda de cuando vayamos más adelante, ¿cómo sé qué o qué transmisión tiene un coche, qué motor? Bueno, acá ustedes van a poder encontrar absolutamente todo. Tiene desde el año 1999 hasta el año 2022, ¿ok? Y vemos que todo Volkswagen se maneja de esta manera. Por ejemplo, aquí, Passat 3B, si yo voy y busco Passat 3B, me voy a dar cuenta que es el Passat de cuarta generación, el del año 1999. Entonces, así ya se puede entender que el séptimo y octavo del BIN identifica el chasis o el modelo específico en el que estamos trabajando. Otra caso en específico sería, por ejemplo, aquí. Esto lo vamos a ver más adelante, solamente para que se entienda mejor. Denme un momento. Mientras hay alguna duda hasta acá, compañeros. Ah, ok, no hay dudas, muy bien. Quiero que esto quede bien claro porque luego el material siempre o regularmente se les vamos a mandar después de la clase para que lo puedan ustedes verificar, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor están o ven la clase o ven el material. Entonces es mejor que vean la clase y ya cuando vayan a repasar, sacan su material y ven su repetición y van sacando por ahí notas, ¿no? Denme, Sí, que todo bien, todo bien. ok.
ver. Por ejemplo, a ver. Vamos a esperar tantito, muchachos. Está tratando de abrir una página, pero no se abre. No puede conectarse con esa máquina. Ah, ya sé. Todo bien, dice Ismael Gualberto. Batallamos por aquí con Pointer. Pues créanme que, aunque parezca cliché, muchas veces los coches antiguos son los que más problemas dan. Por ejemplo, hace rato batallamos bastante con un Audi viejo, era como 2002 y no se podía programar y no se podía programar cuando hay otras cosas que salen muchísimo más fáciles, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo más concreto. Vamos a utilizar ambas plataformas y bueno, en cualquier plataforma de lo que es información técnica dentro del grupo Volkswagen, que son el Win o el Pro, vamos a ver que si yo quiero buscar alguna información técnica, yo no puedo poner acá, por ejemplo, Golf. Si le pongo Golf, esta cosa ni siquiera busca nada, ¿no? Ni siquiera encuentra nada. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, yo me tendría que basar siempre en el séptimo y octavo del BIN. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí, no sé, 163, pongo el año modelo, por ejemplo, por ahí 2013, vamos a poner el motor, o la marca, perdón. Ah, por ejemplo, este 1T3, ¿qué sería un 1T? Si yo busco en Google, me doy cuenta que este vehículo, que sería un 1T o una Touarán, pues me la identifica rápidamente, ¿no? Es la Touarán de esta generación, como del 2012, 2013. Entonces, de esta manera se fijan cómo acá yo ni siquiera tuve que meter el modelo escrito, ¿no? Simplemente busco o pongo el identificador de chasis o de modelo de mi vehículo. Por ejemplo, el caso que decía el compañero Ismael, si no me equivoco, vamos a utilizar por aquí otra plataforma. Es lo mismo, nada más que el Elsa Wing que vimos es hasta 2025 y este es el sencillo, ¿no? Hasta 2017. Pero sirven para lo mismo, que esto sería de donde yo sacaría información técnica, diagramas eléctricos, manuales de reparación, este, algunas cartas de diagnóstico, alguna reparación, etcétera. Entonces, en cualquier plataforma del grupo Volkswagen, si yo voy a buscar un coche, como les digo, observemos que hacia acá, si acá yo pongo, por ejemplo, Jetta, pues ni siquiera sale nada, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué va de poner Jetta? A lo mejor poner acá 1K, inclusive acá me lo identifica solito. Me dice que el 1K se pudo haber producido del 2004 al 2010. Y si yo acá identifico el 1K, me dice que puede ser un Golf, un Jetta o un Golf variante. Bueno, admitir para Ah, que no se ve. ¿por qué? O ustedes van a decirme, ¿por qué el Golf, el Jetta y el Golf Variant tienen el mismo séptimo y octavo del BIN? ¿Alguien me puede decir? A ver si alguien se imagina la razón de por qué un coche o una serie de coches se puede o pueden compartir el séptimo y octavo del BIN. Vamos a dar un minutito a ver si alguien dice la respuesta y si no, ahorita la decimos. La pregunta es, ¿por qué el El mismo mismo motor? motor, ¿No? misma plataforma. Algo así. ¿Quién da más? Misma generación. Algo por ahí.
La pregunta es, ¿por qué un grupo de coches comparten el mismo identificador de chasis o de modelo? Y solamente cambia el tercer dígito. En USA salieron los dos. SM, bueno. Realmente aquí la respuesta correcta fue de César Cruz. No es como tal la misma generación, sino que se entiende, o Volkswagen lo define como que es el mismo coche, pero únicamente cambia el estilo de carrocería. ¿Qué es esto? Hablaríamos de que el 1K1 sería el Golf, sería el coche que no tiene cajuela. El 1K2, si ustedes lo ven, es exactamente el mismo coche, pero tiene cajuela. Y el 1K5 es exactamente el mismo coche, pero es vagoneta. Entonces, muchas veces Volkswagen también hace esto, que si yo me doy cuenta que un grupo de coches comparten el mismo séptimo y octavo del bin, yo puedo entender o interpretar que es exactamente el mismo coche, porque muchas veces pasa esto. Vamos a poner el ejemplo del Audi A6. Observen este Audi A6, este es el coche que salió, el Audi A6 que salió del año 2013 o del 2011 al 2016. ¿Ok? Y vamos a ver esto. Ahí Ah, viene tu chat. ah. Si ustedes observan estos coches, pues ya a lo mejor ustedes podrían decir que es un coche totalmente diferente, ¿no? Porque realmente el diseño es muy, muy, muy diferente. Pero ¿qué creen? Ambos comparten esto. Y esto les paso el tip o les decimos esto porque muchas veces así ustedes pueden entender que como es exactamente lo mismo, pues lo trabajan igual, ¿no? Entonces, muchas veces Volkswagen hace esta cosa o esta, se puede decir, ah, pues este problema suele suceder. Aunque ustedes vean, hablando del caso específico del Audi A6 y A7 de esta generación, más o menos del 2013 al 2017, ustedes, si observan el identificador del chasis, van a ver que tienen exactamente el mismo identificador que sería 4G. Vamos a poner, por ejemplo, acá 4G. Y me dice, si es un 4G2, es un Audi A6, es decir, es el coche sedán. Si es un 4G5, sería un vehículo Avant. ¿Qué es Avant en Volkswagen? Que es la vagoneta. Si es un 4GA, es el mismo coche, pero ¿qué creen? Sportback. Entonces, Volkswagen define el Audi A7 como el mismo coche, pero con otra carrocería. Entonces, ¿se entiende esa parte? Este caso también sucede, por ejemplo, ahora con esto. Eh, por ejemplo, este Ibiza del año 2018 en adelante, pues lo ve, ¿no? Si viéramos el séptimo y octavo del BIN, tiene un KJ. Ahora vemos esta camioneta. ¿Y ustedes qué le van? ¿Que el identificador sea el mismo o que cambie? Veo sus comentarios por ahí. Exactamente, Ismael. Arona e Ibiza comparten el mismo identificador que sería KJ.
Entonces, aquí, en pocas palabras que estoy diciendo, pues ya si me fijo que dos coches comparten el mismo identificador y solo me cambia el tercer dígito, yo entiendo que es exactamente el mismo coche, pero cambia únicamente el tipo de carrocería, ¿no? Si es convertible, si es de 4 puertas, si es de 2 puertas, si es una camioneta o es una vagoneta, ¿ok? Si yo entiendo que es exactamente el mismo coche, pues yo no tengo que tener ningún problema. A lo mejor sí voy a hacer algún diagnóstico, alguna revisión, porque ya sé que es exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor muchas personas podrían decir que esta camioneta se ve más compleja que un Ibiza cuando no saben que es realmente un Ibiza, nada más que levantado, pero toda la electrónica, el motor, la suspensión, el chasis es exactamente el mismo. Entonces, para eso también me sirve exactamente, Víctor. El A4 y el A5 son de la misma plataforma B8, pero bueno, para que no nos enredemos, el Audi A4 y el A5 tienen este identificador, ¿no? 8K. Puede cambiar el tercer dígito y ya se entiende que es exactamente el mismo coche, pero con otro tipo de carrocería, ¿no? El A4 sería un sedán y el A5 pues, es un Sportback, que es un coche tipo sedán, pero que la cajuela abre con el medallón. Eso es un Sportback, ¿no? Entonces, exactamente eso que dice Manuel es lo que sucede acá, para que cuando les pase esto ustedes no tengan problema y no tengan dudas. Si realmente comparten el séptimo y octavo del BIN, es el mismo coche. Y aquí lo podemos ver. Ay, Dios. Bueno, ahora, ¿para qué también me va a servir saber o identificar con el séptimo y octavo del BIN una serie de vehículos? Pues también por esto, porque si yo quiero buscar algún tipo de información técnica, lo más probable es que salga así. Por ejemplo, vamos a hacer. mm, Acá está. Vamos a buscar uno que esté bueno. Y vamos a buscar, por ejemplo, también en Google. Si ustedes por alguna razón quieren buscar una información específica en alguno de los sitios especializados que vamos a ver, como Rostech Wiki, como Backcodes Info, es mucho más fácil que ustedes hagan esto. Por ejemplo, ponen así. ¿Por qué 162? Porque a lo mejor el Jetta de sexta generación, el séptimo y octavo es 160, es 16, pero recuerden que el tercer dígito me indica el tipo de carrocería, ¿no? Por eso le pongo así. Y muchas veces, si yo busco algún tipo de información técnica, generalmente va a estar definida por el tipo o el código de chasis o el identificador de modelo en toda la información técnica. Por ejemplo, si alguien se va a dedicar a hacer activaciones con OBD11 y así, si ustedes quieren buscar hasta información de ese tipo, pues bueno, generalmente los foros están separados por, no sé, Audi A3 8V y toda la generación de Audi A3 8V. Usted va a dar a lo mejor algún tipo de información de qué le puedes activar o cosas así. Entonces, en Volkswagen, siempre vamos a trabajar por el identificador de chasis. Muy bien. Ahora, ya que yo sé identificar mi identificador de chasis, ahora yo puedo empezar a trabajar con mis etiquetas de producción, que es de lo más esencial que yo voy a trabajar en el grupo Volkswagen. Porque aunque ustedes la vean, que a lo mejor
no sirve de nada. Créanme que cuando vayan a hacer cosas avanzadas, como recuperar una codificación, hacer compatibilidades, inclusive buscar softwares, etcétera, van a tener que hacer uso de los códigos de producción para entender con qué están trabajando, qué características tiene el coche, vaya, entre otras cosas. Todos los vehículos del grupo Volkswagen, dentro de la cajuela y por la llanta de refacción o en el plan de mantenimiento, traen pegada lo que es esta famosa etiqueta de códigos de producción, que es una etiqueta de papel que contiene datos como el VIN, tiene, ya que sabemos identificar el séptimo y octavo del VIN, ustedes me pueden decir de esa foto cuál es el séptimo y octavo del VIN de esta etiqueta de PRs. 8P. Muy bien, muy bien. A ver, Sergio Escalera, exactamente está bien 8PA, pero antes de que nos confundamos, vamos a entender que siempre van a ser dos dígitos, ¿no? Séptimo y octavo del BIN en este caso es 8P, que sería un Audi A3 del año 2004 al 2012. Ahora, el tercer dígito, ¿para qué habíamos dicho que me sirve? Cuando yo vea en mi etiqueta de producción que puede decir 8P1, 8PA, 8PB, 4GA, 4G1, el tercer dígito, ya sea número o letra, ¿para qué me sirve? Para carrocería. Exactamente, para definirle el tipo de carrocería, si es coupé, si es de 4 puertas, si es una vagoneta, si es un convertible, etcétera. Muy bien. Entonces, dentro de esta etiqueta yo voy a encontrar información que sí es de mucho o de mucha utilidad, si es que yo voy a hacer algún tipo de diagnóstico, quiero buscar una pieza, inclusive hasta, imagínense que ustedes van a conseguir un motor porque se les desvieló este Audi A3 y cuando van a pedir el motor, por ejemplo, con alguien que venda motores como el buen amigo Manuel, si ustedes van y le dicen que quieren un motor 2 litros turbo, pues el compañero Manuel les puede vender un motor 2 litros turbo de cualquier cosa, ¿no? Porque él trabaja muchas cosas, tiene de Audi, tiene de Seat, tiene de Volkswagen, y a lo mejor si le dicen por el año, pues ese motor puede venir en un Jetta, en un Golf, en una Tiguan, en un Audi A3, etcétera. Pero ¿qué creen? Los motores tienen versiones y es por eso que muchas veces tienen problemas, porque por ejemplo, hoy nos pasó que a una camioneta Tiguan, solamente por no saber leer el tipo de motor que tenía, porque muchas veces los motores por afuera pues son iguales, ¿no? Los vemos y las tapas son iguales, físicamente son idénticos, pero no tomamos en cuenta que en Volkswagen se trabaja con letras distintivas de motor, que en pocas palabras sería la versión específica del motor que tiene ese tipo de coche, ¿no? ¿Qué versión o qué define la versión? Bueno, puede ser de cuánta potencia es, qué transmisión usa o inclusive si es a lo mejor para cierto tipo de emisiones, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó al compañero de la Tiguan? Su camioneta originalmente tenía un motor CCZB, ¿ok? Un motor CCZB, ahorita vamos a ver qué significa, dónde lo pueden decodificar, etcétera, pero un motor CCZB es un motor turbo que se hizo más o menos de el año 2011 al 2013 y es un motor 2 litros turbo de 170 caballos que generalmente puede venir con una caja automática o una caja DSG. ¿Qué pasó? El compañero, y se me olvidaba, este motor tiene EGR y tiene sistema de inyección de aire secundario. Y además tiene 3 sensores de oxígeno. Inclusive un sensor de oxígeno viene en el caracol del turbo en medio. ¿Qué sucedió? Él consiguió en Estados Unidos un motor con otras letras distintivas de motor. Y cuando lo puso se dio cuenta de que le sobraban conectores. Y bueno, el coche arrancaba, pero arrancaba fallando. Él consiguió un motor de otro código, que era el CAW, y este motor, por más que se ve igualito por afuera, era de 200 caballos, no utiliza EGR, no utiliza sistema de inyección de aire secundario y solamente tiene 2 sensores de oxígeno. Y además
no tiene válvula reguladora de presión de aceite eléctrica. Entonces, aunque conectó lo que pudo, la presión de aceite le quedaba parpadeando porque como tiene un sensor, tiene una válvula de regulación de presión de aceite y su arnés no la trae, pues el coche no regulaba bien la presión de aceite y quedaba parpadeando el foco de la presión, ¿no? Entonces, por eso es importante empezar a leer este tipo de datos. Otro caso que sucedió fue que un compañero consiguió de una camioneta una SQ5 con motor 3 litros supercargado. Hay de este motor, hay tres versiones. Hay una que tiene 270 caballos, otra que tiene 300 y otra que tiene 333. Se le desvieló el motor, no sé qué sucedió. Consigue en Estados Unidos un motor que se veía como un 3 litros turbo, pues no tiene mucha falla. Por ejemplo, vamos a poner una foto para que vean de lo que estoy hablando. Este tipo de experiencias se las comparto para que más o menos se entienda para qué nos puede servir tanta, pues toda esta información que estamos viendo, ¿no? Este motor que hablábamos es el famoso motor este supercargado que trae A4, que trae S4, etcétera. Si lo vemos por la tapa y desde arriba, pues muchas veces las tres versiones del motor, inclusive el que tiene más potencia, que solo lo trae el S4, el S5 y la SQ5, pues nos damos cuenta que físicamente pues se ve igual, ¿no? No tiene ninguna diferencia, no es como que la tapa sea de otro color o diga algo en especial, pero cada motor, dependiendo de la potencia, tiene su propia identificación o su propio código de motor. Entonces, lo que sucedió fue que el compañero ocupaba un motor de una S5 que tenía 333 caballos y él únicamente encontró o le vendieron un motor que era de 300 caballos y cambiaban un buen de cosas, cambiaba, le sobraban, más bien le faltaban cosas del arnés por conectar, cambiaba lo que es la programación de la computadora y cambiaba el supercargador. Se ve igual, pero como que tiene una polea, creo que más grande para que meta menos presión. Entonces, el compañero tuvo que hacer algunas maniobras, cortar cables, adecuar algunos arneses para que el coche medio pudiera arrancar y utilizar algunos elementos del otro motor, ¿no? También esto suele suceder con este motor, por ejemplo, y les digo porque todo eso que les digo es porque ya nos pasó. Por ejemplo, este motor, lo vamos a ver en grande. Este motor es el 2 litros turbo, ¿no? Este motor 2 litros turbo, nosotros lo podemos ver en un GTI, en un S3, en un Cupra, en un S3, en un TTS. ¿Pero qué creen? De este motor, de esta misma familia de motor, también salió un 1.8 turbo. Y ustedes lo ven y por afuera es igualito, no cambia nada. La tapa es la misma, o sea, a no ser que si no sabes de motores, si tú lo ves es exactamente igual, ¿ok? A menos a primera vista. También nos ocurrió la situación, el compañero tenía si no me equivoco, era un Cupra. Y el Cupra utiliza este motor, pero pues cambia el turbo, cambian por ahí algunas cosas, inclusive cambia el cigüeñal porque viene forjado, las bielas, vaya, lo ven por afuera igual, pero sí cambian algunas cosas, ¿no? Y él consiguió un motor sin darse cuenta, consiguió un motor de estos, pero que era 1.8 turbo, porque a final de cuentas, si tú lo ves encuerado, si lo ves sin múltiples y nada, el coche es igualito. ¿Y qué creen? Cuando le puso todos sus accesorios, el motor voló porque no sé si no estaba preparado para tanta presión de turbo o algo así, y dobló una biela y además fallaba bien raro. Ya hasta que nos dimos cuenta que en el tatuaje o en la forja del motor, también así se le suele decir, vimos que decía CJSA en lugar de decir CJXB, nos dimos cuenta que él traía realmente un motor 1.8 turbo.
De hecho, el número de parte del bloque es el mismo, solo la forja cambia. Exactamente. ¿Por qué cambia la forja? Porque trae otro cigüeñal, trae otras bielas, entonces trae algunos accesorios diferentes. Y tuvo este tipo de cuestiones en las que no le coincidía el motor. ¿De dónde podemos sacar el código de motor? Bueno, es uno de los datos que nosotros podemos sacar directamente de nuestra etiqueta de producción. También vamos a encontrar de la parte derecha, en este que dice LQZ, la parte o el identificador de transmisión o las letras distintivas de transmisión. Esto también les va a servir de mucho porque, por ejemplo, las cajas DSG, por así decirlo, las de doble clutch, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Si nosotros las observamos por afuera, tú no me dejarás mentir, se ven iguales, ¿no? Si tú la ves ahí tirada, si es de 3.6, de 1.8, de TDI, pues se ve igual. Así es. Pero, ¿qué creen? Puede pasar y les puede suceder que qué tal que le llega un coche al taller con una transmisión DSG de 6 velocidades y ya les dice que viene de 5 talleres, que el coche ya le cambiaron X cantidad de cosas, pero que en uno de esos cambios le cambiaron la transmisión. En el momento que le cambiaron la transmisión, a lo mejor no se dieron cuenta, no lo observaron bien, y por así decirlo, que la transmisión original era un motor 2 litros turbo, y consiguieron por ahí en el yonke o alguien les vendió una transmisión DSG que tenían por ahí, pero ¿qué creen? Esa transmisión la sacaron de un motor diésel, ¿ok? Acá, ¿ustedes creen que la transmisión del motor diésel y la transmisión del motor gasolina sean exactamente iguales? Los escucho. Vamos a ver. No. No. ¿Por qué creen que cambie? ¿Qué cambiará? Por el torque que genera el motor. Exactamente, pero ¿qué es lo que cambiaría internamente? Pues la relación de engranajes, ¿no? Entonces, muchas veces no sucede. Pero visualmente son iguales. Sí, o sea, si ustedes la ven por afuera, es igualita. Es Pero lo primero que te preguntan, ¿no? exacto. Fotos. Fotos, y la ves en foto y se ve igual. Pero ¿qué creen? Como cambia la relación de engranes, una relación de engranes es para diésel y otra para gasolina, si tú agarras y bien campante montas tu transmisión de diésel y le pones, por ejemplo, el TSM original de ese carro porque estaba bueno, te vas a dar cuenta que el coche jamás va a ser capaz de cambiar o de pasar de tercera. ¿Por qué? Te va a dar códigos de que el proceso de cambio es inadmisible. ¿Por qué es inadmisible? Porque está leyendo una relación de engranes. A lo mejor, por así decirlo, digamos que no es el caso, pero es para que se entienda. Digamos que el engranaje del de diésel tiene 40 dientes y el de gasolina tiene 38. Al leer diferente cantidad de dientes, el software es incapaz de procesar la gestión del cambio, pues él no va, te va a decir que algo está mal y no va a botar el cambio, ¿no? No va a ser capaz de que la transmisión cambie correctamente. Entonces, imagínense que por no fijarse el tipo de transmisión que tenía, esta transmisión ya le cambiaron el clutch, ya le cambiaron la meca, ya le cambiaron los solenoides y sigue sin cambiar. Cuando realmente el problema es que la aplicación o la relación de engranes estaba mal. Y entonces, como no se dieron cuenta que estaba mal, realmente el problema era que la transmisión no era compatible con el tipo de motor. Ahora, hablando, por ahí veo que hay dudas. La mecatrónica claramente sí se puede convertir, porque la mecatrónica es una unidad de mando, pero es como si hablamos, los fierros no los podemos convertir. Por ejemplo, entre dos transmisiones, los fierros son diferentes, en el sentido de que la relación de engranes internamente son diferentes, pero el módulo es el mismo. El módulo yo sí lo puedo convertir, pero internamente la caja, como cambia la relación de engranes o el paso, pues jamás, así yo le cambie 5 softwares a la transmisión, como está incorrecta, jamás va a ser capaz de cambiar. Entonces, ¿se entiende esta parte? ¿Por qué tienen que ser cuidadosos con eso? Exactamente, relación de cambio, pero eso lo hace generalmente en las DQ200. Ok. Ahorita igual, esto que estamos hablando de DQ200, DQ250, ustedes no se estresen. Yo sé que a lo mejor muchos no conocen qué es de Volkswagen, qué es una DQ200
una DQ250, una BD381. En su momento vamos a hablar de los tipos de transmisiones que hay, de los sistemas de transmisión que hay, cuáles son DSG, cuáles son automáticas convencionales, cuáles son por ahí manuales robotizadas. Entonces, si no hay ningún problema y no se aburren, bueno, podemos ver esta parte. A mí me gusta también ver esa parte de la técnica, de qué sistemas hay, por ejemplo, los motores, lo que es la inyección directa, qué es la inyección indirecta, todo ese tipo de sistemas, porque el tener ese conocimiento les va a servir para a lo mejor determinar una falla o cositas así, ¿no? Sí, contestaste esa que dice Sergio Escalera. Mecatrónica sí pudiera ser la Sí. misma de un gasolina. Sí, porque recuerden que el módulo yo sí lo puedo convertir, la electrónica, pero los fierros, pues ahí sí no los puedo convertir, ¿no? En este caso, lo que me especifica ahí, el LQZ sería las letras distintivas de la transmisión, ¿ok? Pero de la transmisión hablando de internamente, o sea, de la relación de engranes, no de la mecatrónica. Y bueno, después de ahí, yo ya puedo observar que abajo hay unas claves de 3 caracteres, hay 4J, 7A0, 1LJ, 1KZ, 1AT. ¿Qué son estas cosas o con qué se comen? Realmente esto se puede decir que es la abreviación de todo el equipamiento, de todas las opciones, de todos los opcionales que tiene construido el coche. Es decir, esta sería como el acta de nacimiento de el vehículo. Acá me va a decir exactamente cómo está construido el vehículo. Por ejemplo, me va a decir qué tipo de transmisión tiene, qué tipo de motor, para qué tipo de mercado está destinado, qué rines tiene, qué código de pintura, si tiene asientos deportivos, si tiene asientos, si tiene volante deportivo, si tiene, por ejemplo, algún tipo de ayuda a la conducción. Es decir, estos códigos de 3 dígitos que se llaman códigos de producción o PR me van a simbolizar todos los equipamientos con los que venga construido el vehículo, ¿ok? Aunque ahorita los vean que no les sirve para nada, después van a ver que si ustedes saben leer PRs, van a poder sacar compatibilidades de software, van a poder sacar por ahí, inclusive, qué tal que un día necesitan un software de transmisión y se entiende que si dos software de transmisión o dos programas de transmisión comparten los mismos PR, es decir, los mismos equipamientos o características, pues se puede decir que son compatibles y etcétera. ¿Qué podemos conocer a través de los códigos PR? Bueno, tipo de frenos, tipo de motor, tipo de emisiones, equipamiento de serie y opcional, sistemas de seguridad montados. Por ejemplo, también un día nos pasó que un carro marcaba códigos extraños de programación, como si estuviera mal programada la computadora y buscaba sistemas que estaban desconectados, buscaba el radar, buscaba por ahí, por ejemplo, el sistema de conducción autónoma, etcétera. Entonces nos dimos cuenta a través de leer los códigos PR, que es los códigos de equipamiento que tiene el vehículo, nos dimos cuenta que realmente este coche jamás tuvo esos sistemas instalados, sino que lo que pasó es que la computadora estaba mal programada, ¿ok? Ahora, ¿de dónde o cómo puedo saber qué significan los PR? Bueno, lo pueden hacer de dos maneras. Está esta página que es gratis, les vamos a mostrar. Ah, todos los links se les van a estar pasando al grupo de WhatsApp, se llama Bug Code Info, esto es gratis. Entonces va a haber situaciones en las que ustedes van a necesitar saber los códigos PR. Por ejemplo, cuando avancemos más, van a ver que a lo mejor en un Audi A4 viejo del año 2003, 2004, si se les pierde el código del ABS, o decir la configuración del ABS, ustedes la pueden generar sin pagar nada, sin hacer cosas raras, simplemente sabiendo leer códigos PR. Entonces, si yo me meto a esta página y observo mi etiqueta, por ejemplo, creo que por ahí el compañero preguntaba que qué es N7K.
A ver, creo que... No veo que por acá diga N7K. Arriba, está abajo de la- Ah, donde dice N7K. Este N7K son los códigos de pintura del coche. Esos no los hacemos mucho caso, por eso no están señalados. Pero bueno, a lo mejor alguien va a restaurar su coche y quiere sacar el código de pintura. Este sería el N7K. Entonces, hablando de los códigos PR, por ejemplo, vamos a ver qué significa 1AT. Acá me equivoqué, es acá, donde dice Get Option Code. Me dice que 1AT significa que este coche tiene control de estabilidad. Vamos a ver, por ejemplo, ¿para qué también me pudiera servir esto? Muchas veces me ha pasado que en la camioneta Amarok existen dos tipos de sistema o de módulo ABS. Existe una que únicamente tiene ABS, es decir, frenos antibloqueo y control de tracción, y es un módulo. Y luego salieron unas que son más de lujo que ya tienen control de estabilidad, y muchas veces no saben leer los PR o no se fijan, y a una que tiene el módulo sencillo, que tiene ABS normal, le quieren poner un módulo que es de control de estabilidad y es un módulo totalmente diferente y además le hace falta una unidad de sensores. Entonces ya obviamente no se puede programar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, otro código PR, por ejemplo, 1KZ. ¿Qué significa 1KZ? Que este coche tiene frenos de disco traseros. Vamos por el siguiente. Vamos a ver este que dice 7MG. Este es de emisiones, por ejemplo, 7MG. Me dice que el tipo de emisiones son Euro 5. A lo mejor ahorita no van a entender más o menos para qué son las emisiones, pero créanme que si ustedes saben leer emisiones, van a poder después hacer compatibilidades de software, buscar software, por ejemplo, cuando no existen, equivalencias y este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes las emisiones como en cualquier marca? Creo que también por ejemplo, en Chrysler, ¿no? Que te dice que son de 32 estados o no sé qué, esas cosas. Federales, California, como dice Lalo, ¿no? ¿Por qué yo tendría que tener problema? Porque qué tal, imagínense que yo voy a reemplazar una computadora de motor de un Jetta 2.5, de esos bicentenarios o el MK6, ¿no? Y entonces yo la programo y me doy cuenta que el coche arranca fallando y que me busca sistemas que no tiene o que a lo mejor no sé si están desconectados, ¿no? Me busca sistema de inyección